Los confidenciales. Número 1. La presidencia de Colombia se decidirá en la segunda vuelta electoral fijada para el próximo domingo 15 de este mes. Entre los candidatos Santos y Zuluaga existe prácticamente un empate técnico. Número 2. No pretendo involucrarme en la política colombiana, pero considero que es un deber hacer el siguiente señalamiento que tiene que ver con las relaciones entre los dos países. Número 3. En este sentido, la contienda electoral del vecino país se dirime en torno a la paz o la guerra. El candidato Santos promueve la paz y mantiene un diálogo importante con la FARC y el ELN en La Habana, en tanto que el candidato Zuluaga, que es el candidato del expresidente Uribe, cuestiona severamente el proceso de paz y el diálogo que en la actualidad se realiza en la capital cubana. Número 4. De triunfar Santos, seguramente seguirá adelante el proceso de paz. De triunfar Zuluaga, se paralizará. Esta situación tiene repercusiones en Venezuela, el país que después de Colombia es el más afectado de la región por lo que ocurre en ese país. Número 5. Pero hay algo más de fondo que los venezolanos deben tener claro. Óigase bien, Uribe auspicia una política agresiva contra Venezuela. En una desafortunada declaración que dio luego de abandonar la presidencia, dijo que le había faltado tiempo para atacar a Venezuela. A lo que el presidente Chávez respondió con su proverbial contundencia que no era tiempo lo que le había faltado, sino cojones. Número 6. De triunfar Zuluaga, candidato de Uribe, el próximo 15 de este mes se prenderán las alarmas de la seguridad y defensa de Venezuela. Por tanto, hay que prepararse para hacer frente a una situación difícil que el presidente Maduro, los dirigentes del chavismo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y desde luego el pueblo venezolano en general tienen que evaluar con mucha seriedad. Desde luego, la situación que se plantea pudiera tener desarrollos diferentes. Santos, por ejemplo, era un hombre de Uribe y como tal fue electo presidente, pero luego, con sentido de responsabilidad en el ejercicio del cargo, optó por hacer su propia política y le tendió la mano al presidente Chávez, con lo cual se logró normalizar la relación de los dos países. Puede que Zuluaga haga lo mismo, o que no lo haga. Claro, primero tiene que ser elegido presidente por los colombianos. Los resultados de las recientes elecciones en los municipios San Cristóbal del estado Táchira y San Diego del estado Carabobo hay que escudriñarlos con sentido de seriedad. Está pendiente un análisis porque hay la impresión de que no se les quiere dar la importancia que esos dos eventos tienen. Algunas preguntas. ¿Responden, por ejemplo, a una nueva realidad electoral del país? ¿Son en parte reflejo de la delicada situación económica? ¿Por qué si la guarimba fue condenada por más del 80% de la población, según todas las encuestas, en esos municipios donde el fenómeno de la violencia tuvo más incidencia, las candidatas vencedoras se imponen con elevados porcentajes? Hay otras preguntas por el estilo, a las que habrá que dar respuesta posteriormente. También los analistas se plantean lo siguiente: si acaso la votación a favor de las fórmulas ganadoras en uno y otro municipio representan la victoria de la línea dura dentro de la oposición frente a la MUD, ¿qué va a ocurrir en ese sector en las próximas semanas? Otro interrogante consistente en precisar si lo sucedido zanja la profunda divergencia que existe en el seno de la oposición entre las corrientes representadas por Leopoldo López, su partido Voluntad Popular, María Corina Machado y Antonio Ledesma, y por otro lado la mayoría de la MUD, o por el contrario, ¿se va a profundizar? En cuanto a la percepción de lo sucedido, López y su movimiento se atribuyen el éxito de los comicios de San Cristóbal y lo muestran como una confirmación
de que lo que favorece realmente a la oposición son las posiciones duras, el enfrentamiento a fondo al gobierno frente a lo que ese sector considera como políticas débiles, blandas, ante el presidente Maduro, por parte de la MUD, totalmente conciliadoras y dialogantes. Algunos observadores consideran que el éxito opositor en las dos elecciones es una especie de chocolate envenenado, algo que lejos de beneficiar, a la larga perjudicará al conjunto por la confusión que provocan las dos líneas, la violenta y la pacífica, que seguramente se acentuaría al contrastar lo que unos califican como política del calentamiento de la calle frente a la política de búsqueda de consensos con el chavismo. Frase: convertir la indignación ciudadana en cambio político. Consigna de Pablo Iglesias, líder del partido Podemos, que sorprendió en las elecciones de la Unión Europea efectuadas en España con un resultado que le dio 5 escaños en la Eurocámara, con 1.300.000 votos en tan solo 4 meses. De acuerdo a una decisión del Congreso norteamericano, se autorizó al presidente Obama a disponer de $14 millones para ayudar a aquellas ONG que participen en la defensa de los derechos humanos y a medios de comunicación con problemas económicos por las campañas que libran. Pregunta: ¿cuántos medios de comunicación que a diario alientan la subversión en el país, periódicos que orientan la acción terrorista, recibirán parte de esos $14 millones? En cualquier momento se sabrá toda la verdad y aparecerán las constancias por los favores recibidos. Confidencial al cierre. En el último estudio de la encuestadora Interlaces, Monitor País, sobre el estado de la opinión pública y análisis situacional, a una muestra de 1.200 entrevistas en todo el país entre el 24 al 31 de mayo 2014, el resultado es el siguiente. ¿Con qué modelo económico está usted más de acuerdo? ¿Con una economía donde la mayoría de las empresas son propiedad del Estado? ¿Con una economía mixta, con empresas tanto privadas como del Estado? ¿O con una economía donde solo hay empresas privadas? Respuesta: economía mixta, 77%, empresas del Estado, 9%, empresas privadas, 12%, no sabe, no contesta, 2%. Hay personas que opinan que el presidente Nicolás Maduro debería realizar una alianza con empresarios y comerciantes. Respuesta: ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? De acuerdo, 91%, en desacuerdo, 7%, no sabe, no contesta, 2%. Hay personas que opinan que el presidente Nicolás Maduro debería estimular la inversión de la empresa privada nacional e internacional. Respuesta: ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? De acuerdo, 85%. En desacuerdo, 13%, no sabe, no contesta, 2%. Hay personas que opinan que el presidente Nicolás Maduro debería aumentar el precio de la gasolina. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? Respuesta: de acuerdo, 53%. En desacuerdo, 44%. No sabe, no contesta, 3%. El presidente Nicolás Maduro ha realizado una serie de reuniones con alcaldes y gobernadores, tanto del chavismo como de la oposición, para combatir la inseguridad. Usted diría que son muy efectivas y algo efectivas, 54%. Poco efectivas, 20%. Nada efectivas, 23%. No sabe, no responde, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo.